Cuando se suministra calor a un cuerpo, aumenta el movimiento de sus partículas. Es decir, cada una de sus partículas aumenta su energía cinética. Por tanto, aumenta la energía interna de dicho cuerpo. Este aumento de energía interna puede provocar dos efectos, o bien la dilatación y la contracción del sistema, o bien los cambios de estado. Vamos a estudiar la dilatación. Si nosotros suministramos calor a esta barra de hierro, podemos observar cómo las partículas de dicha barra se mueven cada vez más rápido y aumenta el espacio entre ellas. Es decir, aumenta el tamaño del sistema. Esto es la dilatación. Por el contrario, si enfriamos la barra, el movimiento de sus partículas será cada vez menor y sus partículas se acercarán. Disminuirá su volumen. Es la contracción. El grado de dilatación depende de la naturaleza y del estado de las sustancias. No es lo mismo la dilatación que va a experimentar una varilla de hierro que una varilla de plata. Ni tampoco es la misma la dilatación que experimenta un sólido que la que experimenta un líquido. Los sólidos están constituidos por sistemas en los que sus partículas están estrechamente unidos. Esta unión entre las partículas hace que, aunque aumente la energía interna del sistema, su dilatación sea pequeña. No obstante, la dilatación es un problema a tener en cuenta en la construcción civil. Por ejemplo, en las vías del tren se tiene que guardar una junta de dilatación para prever que en los días en los que haga mucho calor, el aumento en la longitud de las vías no sea el suficiente como para producir la deformación de las vías. En este gráfico podemos observar cómo a una temperatura determinada, de 50 grados o más, la longitud de la vía es una, y que si disminuye a 0 grados, disminuye su longitud. Esto es debido a que las partículas que constituyen esta barra se están moviendo con menor velocidad y por tanto su volumen disminuye. La unión entre las partículas de un líquido es más débil que la de lo sólido. Y como consecuencia, si nosotros aumentamos la energía interna de un líquido, al estar esas partículas menos unidas, que en el caso de los sólidos, su dilatación va a ser mayor. La dilatación de los líquidos se aprovecha, por ejemplo, en la fabricación de termómetros tipo mercurio. Los gases están constituidos por partículas que tan apenas están unidas entre sí. Esto hace que ante un aumento de su energía interna, el volumen del gas aumente considerablemente. Si nosotros calentamos este recipiente que contiene un gas, podemos observar cómo la dilatación de los gases hace que incluso llegue a saltar el tape. A continuación vamos a estudiar los cambios de estado. Casi todas las sustancias pueden existir en los tres estados de materia: sólido, líquido y gas. Si una sustancia modifica su estado, se produce un cambio de estado. El estado en el que se encuentra un cuerpo depende principalmente de dos factores: la presión a la que está sometido y su temperatura. Para cambiar de estado, debemos modificar una de esas dos variables, o bien la presión o bien la temperatura. Los cambios de estado pueden ser de dos tipos: progresivos, que se producen cuando se suministra el calor, y regresivos, que se producen cuando el sistema pierde calor. Un cambio progresivo es la fusión, es el paso de sólido a líquido. Cuando calentamos un sólido, hemos dicho que las partículas que componen el sólido comienzan a vibrar cada vez más rápido, aumentando los huecos que existen entre ellas. Tanto aumentan los huecos que existen entre ellas que las fuerzas se van haciendo cada vez más débiles hasta que pierden el estado sólido para transformarse en estado líquido. En él, las partículas tienen más libertad de movimiento porque las fuerzas de cohesión son menores. Si seguimos calentando, las partículas cada vez van a alcanzar mayor temperatura, es decir, el sistema cada vez va a tener mayor energía interna. Como van alcanzando cada vez mayor velocidad, se van separando cada vez más y las fuerzas de cohesión van siendo cada vez menores, hasta que al final se convierten en gas, donde las partículas tan apenas son atraídas unas por otras. Este cambio de estado se denomina vaporización.
También existe la posibilidad de que el sólido se transforme en gas directamente sin pasar por el líquido. A este cambio de estado se le llama sublimación. Algunos sólidos, como la naftalina, poseen esta propiedad. Hemos dicho que también existen los cambios regresivos, que se producen cuando el sistema pierde calor. Un cambio regresivo es la condensación. Cuando el gas va perdiendo energía en forma de calor, su energía interna, al disminuir, hace que los espacios entre las partículas sean cada vez menores y entonces aparece una atracción entre dichas partículas mayor que la que existe en el gas. Tenemos el estado líquido. Si el sistema sigue perdiendo calor, su energía interna irá disminuyendo y por tanto los huecos que existen entre las partículas también irán siendo cada vez menores. Serán tan pequeños esos huecos que provocarán que la unión entre las partículas sea cada vez mayor y por tanto se produzca el cambio de estado de líquido a sólido. A este cambio de estado se le conoce con el nombre de solidificación. También es posible que el gas pase directamente a sólido sin pasar por el estado líquido. A este cambio de estado se le conoce con el nombre de sublimación regresiva. En esta diapositiva observamos cómo estamos calentando un vaso que contiene hielo. Le estamos suministrando calor. Al cabo de un tiempo, el termómetro marcará 0 grados y en ese momento observaremos que el hielo pasa a estado líquido, es decir, el estado sólido pasa al estado líquido. Mientras se produzca este cambio de estado, observaremos que la temperatura será 0 grados, es decir, mientras ocurre un cambio de estado, la temperatura no varía. Una vez ocurrido el cambio de estado, el calor que recibe el sistema se utiliza para aumentar la temperatura. Al cabo del tiempo observaremos la aparición de burbujas. Esto nos estará advirtiendo de que se está produciendo el cambio de estado de líquido a gaseoso. Como es un cambio forzado, este cambio recibe el nombre de ebullición. Observaremos cómo mientras se está dando esta ebullición, el termómetro siempre marcará la temperatura. Como es agua, estará marcando 100 grados centígrados. Las temperaturas de fusión y de ebullición son características de cada sustancia pura. En este caso, la temperatura de fusión del agua es 0 grados y la de ebullición son 100 grados. Podemos definir la temperatura de fusión como la temperatura a la que se produce el cambio de sólido a líquido. Esta temperatura es la misma a la que el líquido pasa a estado sólido, que sería la temperatura de solidificación. Se define la temperatura de ebullición como la temperatura a la que se produce el cambio de estado líquido a gas, que también va a coincidir con el paso de gas a líquido, es decir, la temperatura de condensación. Si nosotros todas estas experiencias las hubiéramos recogido en una gráfica temperatura-calor, en el que el eje de abscisas nosotros estamos representando el calor que se está suministrando al sistema y en el eje de ordenadas la temperatura que va adquiriendo la mezcla, tendríamos una representación como esta que tenéis aquí en color rojo. Podemos observar un primer tramo en el que no hay cambio de temperatura, correspondería a 0 grados. Se trata de la fusión del hielo. Como una vez que se hubiera alcanzado la fusión completa, es decir, que todo el vaso fuera líquido, al seguir calentando habría un aumento de temperatura y como a los 100 grados la temperatura se mantendría constante mientras se produjera la vaporización o ebullición.